buenos días a todos. Hoy es lunes, día 31 de agosto. Se acaba este mes de agosto. Será el segundo día de la novena en honor de la Virgen de Covadonga y también es el día de San Ramón Nonato. Hay muchas personas que llevan este nombre, el nombre de Ramón. Luego hablaremos de él. Primero vamos al Evangelio de hoy, que corresponde al lunes de la semana 22 del tiempo ordinario. Es un Evangelio de Lucas. Pasamos a leer San Lucas, ya podemos decir hasta el Adviento inclusive, ¿no? Porque él precisamente narra mejor que nadie la infancia de Jesús, aunque San Mateo también lo hace, ¿no? El texto de hoy es un texto muy conocido, donde Jesús va a su pueblo, a Nazaret, y allí le entregan el rollo para leer la palabra, y él hace de esta lectura que lee, pues su programa de misión, su programa de vida, ¿no? El texto de Isaías le sirve para decir para qué ha venido y qué sentido tiene su vida, ¿no? Empezamos con esta escena muy significativa, programática, que se puede decir que da sentido a todo el ministerio mesiánico de Jesús. Su primera predicación en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret. Una escena densa, muy bien narrada por Lucas, con una serie de detalles significativos. La costumbre de ir a la sinagoga a los sábados, la invitación para que lea al profeta, se ponga de pie y haga la lectura. Las lecturas de la ley las hacían los rabinos, las de los profetas las podían hacer los laicos, como Jesús, que hubieran cumplido los 30 años. El pasaje de Isaías lo recuerda Lucas porque es como un programa mesiánico de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. El comentario es del mismo Jesús, sentado con unas primeras palabras que son como la definición de lo que es una homilía. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. También están las primeras reacciones de admiración, de aprobación por parte de sus paisanos, que sin embargo quedan bloqueados en su camino de fe porque conocen demasiado la realidad humana de Jesús. ¿No es este el hijo de José? La queja de Jesús sobre esta falta de fe, comparada con la acogida que ha encontrado en otros pueblos, cita dos refranes o dichos de la época. Médico, cúrate a ti mismo, y ningún profeta es bien mirado en su tierra. La segunda reacción, esta vez de ira ante estas palabras, hasta el punto de querer acabar con él, despeñándolo por un barranco. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Jesús aparece desde la primera página como el enviado de Dios, su ungido, el lleno del Espíritu, y aparece también como el que anuncia la salvación a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Lucas va a ser para nosotros un buen maestro para que sepamos presentar a Jesús también a nuestro mundo de hoy, como el Salvador de los pobres. Me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. En la plegaria eucarística cuarto, damos gracias a Dios Padre porque nos ha enviado a su Hijo Jesús, el cual anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo, la alegría. Es un buen retrato de Jesús que se irá desarrollando durante las próximas semanas. El que atiende a los pobres, el que quiere la alegría para todos, el que ofrece la liberación integral a los que padecen alguna clase de esclavitud. Podíamos preguntarnos, ¿es este también el programa de nuestra comunidad, de nosotros? ¿Se puede decir que estamos anunciando la buena noticia a los pobres? ¿Y somos nosotros mismos esos pobres que se dejan alegrar por el anuncio de Jesús? La admiración primero y el rechazo y la persecución después son ya desde el inicio
la síntesis de las reacciones que Jesús va a suscitar a lo largo de su ministerio, acabando en la cruz. Y también de lo que pasará a su iglesia a lo largo de los siglos, como muy bien se encargó de describir el mismo Lucas en su libro de los Hechos. Con la convicción de que después de la cruz viene la resurrección, pero mientras tanto no nos extraña que fracasen muchos de nuestros esfuerzos, como fracasó Jesús en esta ocasión y en otras, ¿no? Jesús es en verdad el año de gracia que Dios ha preparado para la humanidad al enviarlo hace ahora más de 2000 años como Salvador y evangelizador. Ojalá también nosotros le miremos como sus paisanos al principio. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Hoy se cumple esta escritura. Es lo que pasa cada día en nuestra escucha de las lecturas de la palabra de Dios. No se nos proclaman para que nos enteremos de lo que pasó o lo que sabemos, ¿no? Sino porque Dios quiere renovar su gracia salvadora, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento, hoy y aquí para nosotros. Es lo que nuestra meditación personal y la homilía deben buscar, actualizar en nuestras vidas lo que Dios nos ha dicho en su historia de la salvación. Ya decimos que esta escena es una escena síntesis. Lucas prefigura todo lo que va a ocurrir en el futuro. Por un lado, presenta el programa de la misión de Jesús y a la vez constata las reacciones contrapuestas que dicho programa causará. El rechazo de sus compatriotas es una anticipación simbólica de la oposición que su ministerio va a provocar incluso en los suyos. Ese intento de matarle ya anuncia su futura muerte en cruz. Pero Jesús, con su poder soberano, se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Así Lucas prefigura ya su resurrección, por la que Jesús se libera de la muerte y nos anuncia que la evangelización seguirá adelante más allá de las fronteras del pueblo judío. Así Jesús será el compañero de camino del corazón de todo hombre. Termino con un poema atribuido a Calderón de la Barca, que se titula ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, mi Jesús? Quiero quererte, quiero cuanto hay en mí, del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte, quiero dejarlo todo por buscarte, quiero perderlo todo por hallarte, quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrasarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme, sino encontrarte a ti, verdaderamente. Bueno, hoy decíamos que es la fiesta de San Ramón, Ramón Nonato. San Ramón nació de familia noble en Portel, cerca de Barcelona, en España, en el año 1200. Recibió el sobrenombre de nonato, no nacido, porque su madre murió en el parto antes de que el niño viese la luz. Sin embargo, lo sacaron con vida, ¿no? Con permiso de su padre, el santo ingresó en la Orden de los Mercedarios, que acababa de fundarse. San Pedro Nolasco, el fundador, recibió la profesión de Ramón en Barcelona. Progresó tan rápidamente en virtud que 2 o 3 años después de profesar, sucedió a San Pedro Nolasco en el cargo de redentor o rescatador de cautivos. Enviado al norte de África con una suma considerable de dinero, Ramón rescató en Argel a numerosos esclavos. Cuando se le acabó el dinero, se ofreció como rehén por la libertad de ciertos prisioneros cuya situación era desesperada y cuya fe se hallaba en grave peligro.
Pero el sacrificio de San Ramón no hizo más que exasperar a los infieles, quienes le trataron con terrible crueldad. Sin embargo, el magistrado principal, temiendo que si el santo moría no se pudiese obtener la suma estipulada por la libertad de los prisioneros a los que representaba, dio orden de que se le tratase más humanamente. Con ello el santo pudo salir a la calle, lo que aprovechó para confortar y alentar a los cristianos y hasta llegó a convertir y bautizar a algunos mahometanos. Al saberlo, el gobernador le condenó a morir empalado, pero quienes estaban interesados en cobrar la suma del rescate consiguieron que se le conmutase la pena de muerte por la flagelación. San Ramón no perdió por ello el valor, sino que prosiguió la tarea de auxiliar a cuantos se hallaban en peligro, sin dejar escapar la menor ocasión de ayudarlos. San Ramón encaró dos grandes dificultades. No tenía ya un solo centavo para rescatar cautivos y predicar el cristianismo a los musulmanes. Equivalía a la pena de muerte, pero nada le detuvo ante la llamada del Señor. Consciente del martirio inminente, volvió a instruir y exhortar tanto a los cristianos como a los infieles. El gobernador, enfurecido ante tal audacia, ordenó que se azotase al santo en todas las esquinas de la ciudad y que se le perforasen los labios con un hierro candente. Mandó ponerle en la boca un candado, cuya llave guardaba él mismo y sólo la daba al carcelero a la hora de las comidas. En esa angustiosa situación pasó San Ramón 8 meses, hasta que San Pedro Nolasco pudo finalmente enviar algunos miembros de su orden a rescatarlo. San Ramón hubiese querido quedarse para asistir a los esclavos en África. Sin embargo, obedeció la orden de su superior y pidió a Dios que aceptase sus lágrimas, ya que no le había considerado digno de derramar su sangre por las almas de los prójimos. A su vuelta a España, en 1239 fue nombrado cardenal por Gregorio IX, pero permaneció tan indiferente a ese honor que no cambió ni sus vestidos, ni su pobre celda del convento de Barcelona, ni su manera de vivir. El Papa le llamó más tarde a Roma. San Ramón obedeció, pero emprendió el viaje como el religioso más humilde. Dios dispuso que solo llegase hasta Cardona, a unos 10 kilómetros de Barcelona, donde le sorprendió una violenta fiebre que le llevó a la tumba. El santo tenía aproximadamente 36 años cuando murió el 31 de agosto de 1240. Cardona pronto se transformó en meta de peregrinaciones. Fue sepultado en la capilla de San Nicolás de Portel. El Papa Alejandro VII lo incluyó en el Martirologio romano en 1657. San Ramón Nonato es el patrono de las parturientas y de las parteras debido a las circunstancias de su nacimiento. La comisión nombrada por el Papa Benedicto XIV propuso suprimir del calendario general la fiesta de San Ramón por la dificultad de encontrar documentos fidedignos sobre su vida. Sin embargo, ahí está, pues como un testimonio de su entrega, su generosidad por Dios y por los más pobres. Pues damos gracias a Dios por su vida, por su obra, por su testimonio. Os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo. Os quiero.